Mientras tanto hablamos con Ilan Busni, él es un analista internacional, seguramente lo conocen. Ilan, gracias por el contacto. ¿Qué tal, Hugo, Mariel, Jan? Un placer estar junto a ustedes. Bueno, ¿esto qué significa? ¿Qué lectura haces sobre esta guerra que tiene escenarios distintos? Por un lado con Irán y por otro lado con un proxy Irán, que es Hezbollah en el Líbano, allí donde está atacando a Israel y que descubre, por ejemplo, este búnker, ¿no?, de armamento. En palabras del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en el día de hoy, aún queda un largo camino por recorrer. Eso habla, me parece, a las claras que, lejos de tratar de apaciguar este conflicto, evidentemente queda mucho por resolver, porque la cuestión de Hezbollah es un problema, pero no solamente, digamos, en la frontera norte de Israel o los misiles que llegan al centro de Israel, sino que es también un problema para el propio gobierno libanés, y por eso quizás... como algo novedoso, podamos pensar que Hezbollah o el desarme de Hezbollah puede llegar a generar algo nuevo en el Medio Oriente, que es un acercamiento mucho más allá de lo que vaya a pasar este martes entre Líbano e Israel. Lo mismo puede llegar a suceder con la situación en Irán. Un Irán debilitado, un Irán sin fuerza, puede llegar también a representar un acercamiento entre el mundo árabe e Israel. No, preguntaba, le decía a Hugo más temprano y también a otros analistas respecto justamente de la situación Líbano-Israel. Digamos, si eso puede ser determinante para condicionar esta tercera jornada que aparece por ahí como la más crítica para conseguir la paz. Todavía no tenemos trascendidos de lo que se está negociando. Sí es una realidad que Irán utilizó a Hezbollah como parte de su estrategia para establecerse en Medio Oriente y también de relacionarse en el mundo. Fue, te diría, más allá del brazo armado o el proxy, como se lo conoce, la manera de establecer sus relaciones internacionales en varios sectores y en varios momentos a lo largo de la existencia de lo que se conoce como la Revolución Islámica, que comenzó en el 79 en Irán. Por lo menos hay trascendidos de que las reuniones dependiendo de las fuentes, te van a hablar de 12 horas o 15 horas entre Irán y Estados Unidos, por lo menos al día de hoy, en este momento en el que estamos hablando, siendo casi las 10 de la noche acá en Argentina, se encuentran empantanadas y probablemente una de las causas no sea solamente el estrecho Hormuz, sino que también vaya a ser lo que suceda con Hezbollah. Claro. Irán necesita a Hezbollah para mantenerse fuerte en la región, claro, y el Líbano necesita a un Hezbollah débil, sobre todo el gobierno, para poder establecerse como una nación. Hoy en día es una realidad. Hay que hablar de que casi, perdón, y cierro con esto, Jan, Líbano casi está siendo un estado fallido porque las propias fuerzas militares del país no pueden contra el poderío que tiene Hezbollah. De esto estamos hablando. Perdón, Jan. No, por favor, digo, en este contexto, en este sentido, para seguirte, estamos hablando de Líbano, el rol de Hezbollah, las garantías nucleares, el estrecho de Hormuz. Son muchos hasta el momento los impedimentos, o al menos las posiciones son totalmente divergentes. Vos, desde tu experiencia, ¿crees que efectivamente puede haber un acuerdo entre Vance y obviamente las autoridades de Irán? Es muy pronto poder hablar de que se van a aceptar las condiciones. La realidad, y me voy a remontar a algo que dijo Donald Trump, no ahora sino en el año 2019, Irán nunca ganó una guerra, pero tampoco perdió una negociación. Y no sería tampoco la primera vez en la historia que Irán no cumpla con algo acordado. Digo, pactó con las 5 potencias más grandes a nivel nuclear, pactó con la ONU y aún así el acuerdo fue violado sistemáticamente en cuanto al enriquecimiento de uranio. Un uranio que se necesita para fines civiles, enriquecido en un 3% y que Irán lo enriqueció en un 60%. Claro. Ahora bien, antes de que inicie el conflicto, o en realidad en los primeros días del conflicto, Irán dijo, si quieren negociar tiene que haber un cese total. O sea, tiene que terminar completamente la guerra y ahí nos sentamos a negociar. La guerra no terminó completamente y sin embargo se sentaron a negociar. Claro, y hoy Trump fue claro cuando dijo 99% de uranio enriquecido va a salir de ahí. No puede seguir estando en Irán. No porque el uranio se haya enriquecido un 99%, sino 99% de chances de que no va a seguir ahí y de ahí no nos vamos a mover. Entonces, ¿pensás que Trump se retira de la guerra? Por algunas declaraciones que señalan, ya ganamos, bueno, les hicimos pomada, ¿es hora de irnos o no? Yo creo que esto no se va a ir, pero evidentemente el escenario en el que está ahora tenemos que entenderlo como que el escenario dejó de ser
propiamente lo beligerante en cuanto a lo físico y pasó a ser lo retórico. Hay que ver cuál es la retórica que se va a terminar de imponer. Si Irán termina dejando el estrecho de Hormuz en manos de terceros, si Irán accede a que el material nuclear sea retirado de su país, evidentemente hay una victoria norteamericana e israelí que implica también que Irán quedó muy debilitado. Hoy el régimen está luchando por sobrevivir. Hasta hace 41 días atrás, te diría que el régimen estaba buscando cómo seguir influenciando la zona de Medio Oriente. Quiero que ese es un cambio de visión total. Quiero que repasemos las declaraciones de Donald Trump. Cuando estén listas las escuchamos, porque me parece que son clave para analizarlo justamente con Irán. A ver. Yeah, I'm getting a lot of reports. They've been meeting for many hours, as you probably have noticed. We'll see what happens. Look, regardless, we win. Regardless what happens, we win. We've totally defeated that country. And so let's see what happens. Maybe they make a deal, maybe they don't. From the standpoint of America, we win. One of the things that's happening is that boats are sailing up and heading out to our country. Big, beautiful tankers, and we're loading them up with oil and gas and everything else. And it's a pretty beautiful thing to see. What about the Iran's assets in other countries? We're going to see what happens. We're in very deep negotiations with Iran. We win regardless. We've defeated them militarily. They've dropped a couple of water mines, you call them water mines, in the boat. We've defeated all of their water boats too. Their Navy has gone 158 ships. They have 28 water droppers, mine droppers they call them. All of them are sunk. They probably have a couple of mines in the water. We have mine sweepers out there. We're sweeping the strait. In addition to that, we're negotiating. Whether we make a deal or not makes no difference to me. And the reason is because we've won. Whether you listen to the fake news or not, you know, it's amazing. Their credibility is down to 13%. The media credibility down to 13%. Think of it. We defeated their Navy. We defeated their Air Force. We defeated their anti-aircraft. We defeated their radar. We defeated their leaders. Their leaders are all dead. And now all we do is we'll open up the strait, even though we don't use it, because we have a lot of other countries in the world that do use it that are either afraid or weak or cheap. I don't know what it is, but we were not helped by NATO, that I can tell you. How do you know that? Why do you say that? Why do you say that? You don't know anything. Who are you with? Who are you with? NBC News, Julie Surkin. ABC? NBC. Well, that's fake news. Let me just tell you, we win, no matter what. Pase lo que pase. Bueno, hemos derrotado a su ejército, no tienen marina, 158 barcos, y ahí sigue Trump, ¿no? Sigue dándole datos porque dice que lo que le pregunta la periodista es falso o que no tiene los datos. ¿Qué pensás, Bueno, estamos en presencia de un típico discurso de Donald Trump con su grandilocuencia a la hora de hablar, pero la realidad es que los hechos son hechos. En el minuto 1 de la guerra, ya los bombardeos norteamericanos e israelíes terminaron con la cúpula militar y la cúpula política del régimen. Eso es indudable y es real. A nivel militar, Irán ve por lo menos sus lanzaderas de misiles en más de un 80 o 90%, dependiendo de la fuente que cites, que no las pueden utilizar, e incluso los lugares donde se fabricaban los misiles fueron duramente castigados. Ahora, en el tercer nivel de análisis, que es un análisis económico, Irán entró a esta guerra con su moneda valiendo $1, 43.000 riales. Hoy, en este momento, $1 equivalen a 1.360.000 riales. O sea, la economía está duramente castigada, y no solamente desde lo económico, sino que lo vemos también en un severo daño a los cuerpos de la Guardia Revolucionaria. Quienes están yendo a negociar de parte de Irán supuestamente son quienes están enfrentados a los cuerpos de la Guardia Revolucionaria y se intenta imponer un nuevo liderazgo. Esta idea que se tiene de una Delcy Rodríguez a la iraní, claro, son dos personas por lo menos de alto perfil que son del régimen, que claramente pertenecieron y pertenecen a la Revolución Islámica, como lo son el ministro de Exteriores
Araghchi y el presidente del Parlamento, Ghalibaf, pero fue el mismo Ghalibaf quien hace años atrás decía muerte a América y que bajo ningún punto de vista iba a haber una negociación con los Estados Unidos. Y miralo hoy en Pakistán, según trascienden los informes, estrechándose la mano con el presidente Vance. Entonces, evidentemente hay una predominancia norteamericana. La realidad también es que Irán causó un daño muy importante a la economía mundial con la cuestión del estrecho de Hormuz. Eso también es innegable. Pero los que tienen las de ganar en este momento son Estados Unidos principalmente y también su aliado Israel. Sí. Ilan, ¿qué pensás al respecto de esas versiones que tratan de indicar o de instalar, por eso lo consulto con vos que sos el especialista, de que habría una suerte de influencia en Pakistán de China y en Irán, obviamente? De Rusia ya lo hemos hablado con vos varias veces por el armamento y demás, pero particularmente en estas negociaciones. China tiene un interés muy claro. Fue quien se hizo durante años del petróleo iraní barato, sancionado por los Estados Unidos, petróleo que no se podía vender a Europa y a otras regiones. China lo compró, se sobreestoqueó y lo necesitó. Ahora, es real que también cuando Donald Trump hace lo que hace, no solamente en Venezuela, sino también en Irán, y abrimos también, si quieren, el signo de preguntas de Cuba, qué es lo que va a pasar con Cuba, no lo hace solamente centrado en esos países, sino que también lo hace en relación a China, porque China tiene una influencia muy importante en la región. Claro. Lugar que Estados Unidos fue dejando, lugar que China fue ocupando. Lo vemos en América Latina, lo vemos en Medio Oriente, lo vemos en África y en otras regiones. China... Por eso Trump también habla de China, ¿no? Sí. Claro. Por supuesto que sí, por eso también está el tema del encuentro. Sí, quiero que escuchemos esta parte justamente donde Trump se refiere concretamente a China. Y seguimos, a ver. Khomeini is gone. For many years he ruled. He's gone. With all of that, let's see what happens. But from my standpoint, I don't care. Thank you. China is preparing to ship weapons to Iran. Well, if China does that, China's going to have big problems, okay? Ahí está, concreto, ¿no? Hay que reconocer algo, Hugo, sí. Por lo general, China no suele sumarse a conflictos que no son propiamente del país de manera activa. Siempre tiene llamados diplomáticos. De hecho, la semana pasada, cuando en la ONU los países del Golfo impulsaron una medida en contra de Irán por su accionar en el estrecho de Hormuz, esa medida fue contrarrestada por el bloqueo de Rusia y de China. China suele accionar más diplomáticamente y no se inmiscuye en conflictos que no son propios. Porque la gran cuestión también es Taiwán. Miremos a futuro lo que puede llegar a Taiwán en la cuestión de Taiwán también. Por eso se abren un montón, digamos, como de mamushkas en este conflicto. Queremos repasar el mapa del estrecho de Hormuz porque entiendo que están pasando, ¿no, María, algunos barcos? Son muy pocos, habían pero... dicho, a ver, 140 era ahí está, el tráfico, el tránsito normal antes de esto, y se hablaba de 10, algunos dicen que menos. Claro. Pero bueno, ahí estamos. Casi como una cuestión simbólica, pero no real, no cambia la ecuación. No, y en el medio de la negociación, y ahí volvemos a vos, hoy mencionaron que, bueno, desde la prensa iraní, ¿no?, con todo lo que eso significa, que en el caso de que quisieran pasar iban a ser severamente advertidos, fue el término que utilizaron, que no sé qué significa, digamos, en medio de esto, ¿no? Sí. La cuestión es la siguiente. Sí. Hay informes, y lo tenemos que decir así, trascendidos, que están hablando que por lo menos hubo unos 100 barcos durante el mes de guerra que pudieron atravesar el estrecho de Hormuz. ¿Cómo lo hicieron? Pagándole un peaje no a Irán, sino a los cuerpos de la Guardia Revolucionaria, que son quienes manejan por lo menos un 50% de la economía en Irán. Por eso también decimos que hoy en día quien maneja los cuerpos de la Guardia Revolucionaria es casi que el presidente de facto, y es ni más ni menos que Ahmad Vahidi, figura muy conocida para nosotros acá en Argentina, lamentablemente por su rol en los atentados a la Embajada de Israel. Está bien recordarlo eso. A la AMIA. Siempre hay que tenerlo presente. Pero más allá de eso, la cuestión es la siguiente. Cobrar un peaje en el estrecho de Hormuz es ilegal. Hoy Donald Trump dijo que hubo por lo menos 2 embarcaciones, si no me equivoco, militares norteamericanas que atravesaron el estrecho de Hormuz sin problemas. Fueron declaraciones que del otro lado de Irán se envalentonaron nuevamente, dijeron, si vemos que pasan cualquier tipo de barcos, va a haber represalias. La pregunta que se hace a continuación es, ¿quién va a manejar el estrecho de Hormuz una vez que se terminen estas negociaciones, si es que terminan de manera favorable? Ayer, y de vuelta, lo tenemos que poner en potencial como un trascendido extraoficial. Se habló de que incluso Pakistán
y Arabia Saudita serían quienes se hagan cargo de patrullar la zona. Pero es un trascendido, no es información oficial ni algo que se haya acordado. Entonces, quiero repasar las imágenes. Eso configura el mapa del Medio Oriente y del poder. Perdón, Hugo, que te interrumpí. No, está bien. Tenemos delay y es lógico, no sale perfecto y yo suelo interrumpir además. Entonces no pasa nada, es lo que la televisión a vivo, como se dice. Pero la noticia, por imágenes que nos llegaron también, ocurre allí, ¿no? En la frontera, cada vez más tenue, entre Israel y el Líbano ocupado o dominado en gran medida por las milicias terroristas de Hezbollah, pero encontraron un búnker. Y los búnkeres, o búnkers, se puede creo decir de alguna manera, siempre aclaro, para evitar el error, se instalan debajo de hospitales, de escuelas. Ya había pasado en la Franja de Gaza, ¿no? Territorio también dominado, yo no sé ahora cómo estará, por Hamás, que no ha intervenido, al menos de manera visible, creo que está muy disminuido desde el punto de vista militar, pero repasemos esto, ¿no? Ya en esto me parece... Claro, exactamente. Son imágenes muy contundentes. Esto es lo que revelan las fuerzas de defensa de Israel. Fíjense ustedes, misiles, ¿sí? Obviamente, Ilan, si tenés imagen me podés ayudar en lo que veas y observes. Son estos pequeños búnkers que tiene Hezbollah en el Líbano, y por eso yo marcaba, Hugo, que una vez que esto se viraliza mundialmente, es una contra para Irán que pedía incluir al Líbano en el alto al fuego, y Estados Unidos le dice de ninguna manera, obviamente por pedido de Israel, porque los ataques son constantes. Bueno, esta es una de las últimas imágenes que se dan ya entrada la madrugada, totalmente, Hugo. Tenemos 6 horas de diferencia con Oriente Medio. Bueno, mañana domingo, ya domingo en Oriente Medio van a continuar las negociaciones, pero ya con otras revelaciones y otros matices. ¿Imaginás una... Sí, Irán, sí, te escuchamos. No, lo que tengo para decirte es que si esta imagen no decís que es Líbano y decís que es la Franja de Gaza, tranquilamente puede ser verosímil. ¿Viste? Porque el accionar de Hamás, de Hezbollah, de los hutíes en el Yemen, de Kataib, Hezbollah, que son aldeas pro-Irán desde Irak, o mismo de Irán, porque hubo vehículos de los cuerpos de la Guardia Revolucionaria que se escondieron en hospitales, que se escondieron en escuelas, en infraestructura civil. Fue un accionar igual. Esta guerra con Irán, que lleva 40 días, en realidad para Israel ya arrancó el 7 de octubre del 2023. Porque si pensamos que en los túneles donde se escondía Yahya Sinwar, por ejemplo, líder de Hamás, encontraron una carta diciéndole a los cuerpos de la Guardia Revolucionaria de Irán: necesitamos $20 millones por mes para poder atacar a, como ellos denominan, la entidad sionista, a Israel. Y vemos lo que hicieron el 7 de octubre. ¿Por qué nos debería llamar la atención? Mientras que Hamás construyó 500 kilómetros de túneles en la Franja de Gaza, Hezbollah construyó por lo menos 3.500 kilómetros de túneles en el sur del Líbano para llevar adelante acciones contra Israel. ¿Coincidís en que Irán, nadie conoce el poderío exacto del país o del régimen, mejor dicho, que somete a la población civil? De paso repasamos, así como vos recordás lo de Hamás en la Franja de Gaza, ¿no? El sometimiento de esa organización terrorista, como pasa con Hezbollah en el Líbano. Hay que recordar que el régimen iraní permite que personas se casen con menores, que la tortura o cualquier, digamos, desobediencia de parte de las mujeres especialmente son sancionadas. Ni que hablar de la diversidad que bueno, todos acá agitan las banderas, es impracticable en ese régimen. La libertad, obviamente, está en riesgo. Y una masacre de 30.000 y 40.000 que ocurrió en enero justamente por las protestas en contra del régimen. ¿Pero es un régimen inexpugnable o ha sufrido daños devastadores para vos? Sin lugar a dudas, sufrió daños devastadores. No solamente por la eliminación de Ali Khamenei en el primer minuto de la guerra, sino también porque fíjate que tenemos un nuevo líder supremo al cual no se le conoce la voz, no se le conoce el rostro y fue nombrado ya hace mucho tiempo. Ahora, un cambio de régimen evidentemente va a llevar mucho más tiempo que simplemente esta guerra que comenzó hace 41 días atrás. Lo que no me quepa la menor duda, y de nuevo, me remito, te diría casi que a las palabras que dijo el primer ministro israelí, porque me parece que es interesante, dice que en conjunto el accionar israelí con Estados Unidos cambió el equilibrio de poder en Medio Oriente. Y por eso yo creo que en un futuro no muy lejano vamos a ver probablemente los cambios geopolíticos más importantes después de lo que fue tranquilamente la caída de la Unión Soviética. Si el mundo árabe
finalmente se acerca a Israel, esta idea que Irán, a través de Hamas, trató de parar el 7 de octubre, sería un revés muy fuerte para el gobierno de los ayatolás, pero también para el futuro de un Medio Oriente que puede hablar de paz, que puede ser más próspero y que puede reconvertir tranquilamente no solamente su industria, sino también el día a día de millones de personas. Yo creo que el régimen está tambaleando, yo creo que todavía es muy temprano para hablar de un cambio de régimen, pero que inexorablemente algo va a pasar porque el régimen que se instaló hace más de 47 años de la Revolución Islámica no va a ser el mismo y creo yo que corre seriamente riesgo su futuro para poder seguir liderando los destinos del país de Irán. Ahora, Ilan, Hugo te preguntaba hace momentos cuando veíamos el video de Donald Trump, ¿no?, sobre el tema de China, ¿no? Que él dijo, si China le manda o si China se mete, y vos decías, bueno, China no va a hacer nada por una guerra, entre comillas, que no es de ellos. La pregunta que te hago es, ¿qué pasa con el resto de los países que no están en la región? Digo, los países de Europa, digo, porque en definitiva ninguno se quiere meter porque no es la guerra de ellos, pero todos están viendo afectados, ¿no? Puede haber un cambio muy importante en el día de mañana en todo lo que, te diría, concierne al mundo Unión Europea, y el foco está puesto en un aliado de Donald Trump, que es Víctor Orbán en Hungría. Mañana hay elecciones en Hungría. Hungría realmente sí fue un factor determinante, te diría, a favor de Rusia, en contra de la Unión Europea, de cierta manera, y también sirvió en varios aspectos para lo que Donald Trump esperaba de sus socios estratégicos en Europa. Europa está atravesando una crisis de liderazgo muy fuerte, porque la pregunta es, ¿quién lidera hoy Europa? ¿Alemania? ¿Francia? ¿Inglaterra? ¿España? España se propuso con Pedro Sánchez, podemos hablar un programa entero del desastre del accionar de Pedro Sánchez en España. Es un tema, ¿no? Lo que está pasando con Europa es clave, ¿no? Claro. Particularmente con España y algunos países, sí. La pregunta que es, hoy en día la Unión Europea es Francia enviando el portaaviones Charles de Gaulle o España reabriendo su embajada de manera activa en Irán. Evidentemente no hay una política coordinada en Europa del qué hacer, lo único que se sabe es que no están interesados en este momento en meterse de manera activa en el conflicto. Sí, desde lo dialéctico, tratando de, no nos olvidemos que Medio Oriente es un fruto de lo que fue la división europea en muchos aspectos entre Gran Bretaña, Francia, que son dos actores importantes en Medio Oriente, y están tratando de llevar diplomáticamente o de acercar diplomáticamente las posiciones. Pero no lo veo, por ejemplo, Macron llamando a un alto al fuego entre Líbano e Israel, teniendo un peso verdadero en la región. Entonces, se reconfigura el poder porque Estados Unidos, sobre todo Donald Trump, quiere que todo atraviese su lugar en la Casa Blanca y no tanto los organismos multilaterales. En instantes repasamos parte de las declaraciones de Trump, que generó mucho impacto. Gracias, Ilan, un abrazo. Un placer, nos vemos.